Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con el anexo a un curso de milagros, la psicoterapia. Propósito, proceso y práctica. Estamos en el proceso de la psicoterapia, en la sección número 4, y decimos el proceso de la enfermedad. Bueno, vamos a empezar a leer esto. El proceso de la enfermedad. Temazo. Primero, quiero decir algo. Tenemos que entender que nosotros mismos hemos inventado creer en la enfermedad. Es importante eso. Aquí todos son creencias y creemos en la enfermedad. Hemos inventado esa creencia. Ahora nos vamos aquí. El proceso de la enfermedad. De la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, de la misma manera en que toda terapia es psicoterapia, del mismo modo, toda enfermedad es enfermedad mental. Toda enfermedad es enfermedad mental. Toda enfermedad, sin excepción. ¿Por qué? Toda es enfermedad mental porque solamente puedo enfermar la mente, porque es la causa. Es un juicio acerca del Hijo de Dios. La enfermedad es un juicio acerca del Hijo de Dios. La enfermedad, que es enfermedad mental, realmente es un juicio acerca del Hijo de Dios. Y todo juicio es una actividad mental. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Recordémonos aquí, aquí digo yo, en el principio del proceso de la psicoterapia, que nos dice, la psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. La psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo, y entonces nos vamos aquí y nos dice es un juicio acerca del Hijo de Dios, y todo juicio es una actividad mental. O sea, nosotros hemos enjuiciado a nosotros mismos de una manera errónea. Un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es un juicio, es una decisión, es un concepto erróneo de mí mismo que lo estoy decidiendo. Y como en este mundo las decisiones que tomamos son para tener la verdad, para creer que es verdad, entonces un juicio es una decisión, lo estoy decidiendo. Es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habías creado. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habías creado. ¿Cuál es el concepto, uno de los conceptos que pudiéramos decir en este aspecto acerca del resentimiento, de que algo o alguien tiene que ser diferente a como es? Entonces es la decisión de percibir el universo como tú lo habrías creado, como yo quisiera que fuera. Es decir, que la verdad puede mentir y que es una mentira. ¿Qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad, sino una expresión de aflicción y culpa? ¿Y por qué sollozaría a alguien si no por su inocencia? Qué potente. Miren, es una forma de hacer la culpa real en el que yo tengo un concepto erróneo de mí mismo, que me creo que me he separado de Dios. Por eso dice aquí, es decir, que la verdad puede mentir y es una mentira. Es la decisión de percibir el universo como tú lo habías creado. Es decidir que la verdad pueda mentir y que sea una mentira. ¿Cuál es la verdad? Estoy suplantando la verdad. Yo estoy creyendo que yo soy un cuerpo. Dice, mira, creo que soy un cuerpo, por lo tanto, no soy espíritu, Dios está equivocado y yo soy quien tiene la razón. En la enfermedad, ¿qué es lo que digo? Soy un cuerpo. Dios está equivocado y yo tengo la razón. Entonces, ¿qué otra cosa entonces puede ser la enfermedad sino una expresión de aflicción y de culpa? Me siento culpable por creer que pude suplantar la creación de Dios. Aquí nos dice, un juicio es una decisión que se toma una y otra vez contra la creación y su creador. Bueno, espero que se entienda, es una maravilla. Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. ¿Se considera culpable de qué?
de haber cambiado, de haber creído nuestro propio invento es solo nuestra mente. Hemos negado la creación, que es la única verdad. Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable de haber cambiado la creación, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y por ende es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. Fíjense, eh, ¿qué es lo que es fe en la magia? Mire, la magia es un ídolo que hemos puesto para sustituir el amor de Dios. Entonces utilizamos las magias porque como creemos que somos un cuerpo, entonces por supuesto creemos que la solución de esa enfermedad también es un remedio físico. Una vez que al Hijo de Dios se le considera culpable, la enfermedad es inevitable. Es lo que ha pedido y por ende es lo que recibirá. Todos los que piden enfermedad se han condenado a sí mismos a buscar remedios que no los pueden ayudar, pues han depositado su fe en la enfermedad y no en la salvación. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer, pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Eh, Acuérdense que esto es extensión de un curso de milagros, por lo tanto ya uno tiene como un estudio del texto y de las lecciones y del manual y de todo. No hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer. En el texto nos dice que realmente la mente no se puede cambiar, pero es curioso que en el sueño, en la ilusión, nosotros tenemos que cambiar de mentalidad con respecto a nuestra mente, con respecto a lo que somos. Entonces, no hay nada que un cambio de mentalidad no pueda hacer. Cuando nosotros hacemos ese cambio de mentalidad que hace un momento yo les decía, que es cambiar el concepto de nosotros mismos, dice, no hay nada que no pueda hacer eso. Pues todas las cosas externas no son sino sombras de una decisión ya tomada. Si se cambia la decisión, ¿cómo podría su sombra no cambiar? Si la decisión, por eso es que nosotros somos quien decide cómo vamos a dirigir nuestra mente, si desde el ego o desde el Espíritu Santo. Con ese cambio con ese cambio de decisión, la sombra cambia, porque es la proyección de la mente. La enfermedad no es más que la sombra de la culpa, grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra no ser deforme? Miren la sombra. Vamos a suponer, aquí está. Miren, aquí tengo, no se ve aquí la sombra. Miren, se ve la sombra del libro. Miren, no se ve la sombra. Miren, se ve allí atrás, se ve la sombra. La sombra es el espejo de lo que está sombreando, de la imagen. Entonces, fíjense, la enfermedad no es más que la sombra de la culpa grotesca y fea, puesto que imita la deformidad. Si una deformidad se ve como real, ¿cómo podría su sombra si no ser deforme? Entonces, recordemos, la enfermedad es un resentimiento. Es un resentimiento de que algo tiene que ser distinto a como es. Es un falso concepto con respecto a mí mismo. Es la manera en decir no soy un cuerpo, te digo, no soy un espíritu, soy un cuerpo. Dios está equivocado. Yo sí puedo atacar la creación, yo puedo ser diferente a como Dios me creó. Es negar la creación. La creación es salud, es perfección, es alegría, es paz. Pues entonces hay una enfermedad que no tiene nada que ver con eso. Una vez, fíjense algo, ahí me estoy acordando ahora de que en las lecciones, donde dice que es el mundo, en la segunda parte del libro de ejercicio, dice que el mundo es una percepción errónea. Entonces, el mundo se hizo para que allí no entrara Dios, que por supuesto se puede cambiar el proceso, pero realmente se está refiriendo a todo lo físico. Y entonces el cuerpo también se fabricó como la sombra de una percepción errónea de nosotros mismos y se hizo para que allí no entrara Dios.
pero el Espíritu Santo, si nosotros decidimos, puede utilizar el cuerpo con otro propósito. Entonces dice, una vez que ya se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. Una vez que se ha decidido, o sea, hay que subrayar esa palabra, una vez que se ha decidido, es una decisión, que la culpa es real, ¿la culpa de qué? De que puedo estar separado de Dios, de que no soy quien soy, de un concepto erróneo de mí mismo. Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La culpa, ojo, la culpa puede ser hacia mí o hacia otra persona, pero sigue estando la culpa allí. Y entonces me van a decir, ¿y qué tiene que ver la enfermedad en mí cuando yo estoy culpando al otro? Porque, bueno, es extenso, pero nosotros nos lo explica en el texto, que nosotros podemos utilizar la enfermedad del cuerpo para culpar a otro, decirle, mira lo que me has hecho, mira lo que me has hecho, por tu culpa muero, dice en el texto. Una vez que se ha decidido que la culpa es real, el descenso al infierno sigue paso a paso su inevitable trayectoria. La enfermedad, la muerte y la miseria fustigan ahora la tierra en implacables oleadas, a veces simultáneamente y otras en siniestra sucesión. Todas estas cosas, no obstante, por muy reales que puedan parecer, son solo ilusiones. Por muy real que pueda parecer la enfermedad, es solo una ilusión. ¿Quién podría tener fe en ella una vez que ha entendido esto? Que son ilusiones. Por eso ahora yo les decía, como cuando dice del mundo, que es solo una percepción errónea, que puede parecer muy real, pero no lo es. Las ilusiones estuvieron hechas, se han fabricado para que parezcan reales. Acuérdense que estamos en la conciencia, creemos estar en la conciencia donde todo es percepción, por lo tanto se percibe como real, pero son ilusiones y son cambiantes, son efectos de causas. ¿Quién podría tener fe en ellas una vez que ha entendido esto? ¿Y quién podría no tener fe en ellas hasta que lo entienda? ¿La curación es terapia o corrección? La curación, curar es hacer feliz. Estamos en falta de paz, estamos en enfermedad. Entonces, es terapia o corrección. Por lo tanto, la psicoterapia es es la única verdadera terapia porque siempre la enfermedad es mental. Entonces, la curación es terapia o corrección. Entonces, la psicoterapia es una corrección de un error. Y como ya hemos dicho y volveremos a repetir, toda terapia es psicoterapia. Curar al enfermo no es sino ofrecerle este entendimiento. Curar al enfermo no es sino ofrecerle el entendimiento de que la mente es lo único que está enfermo. Pero ahora nos sigue explicando. Dice, la palabra cura, entre comillas, ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo, y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar, y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes. Y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con los que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin, mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. Fíjense, nos dice, la palabra cura ha caído en desprestigio entre todos los terapeutas más respetables del mundo y con toda razón. Entonces nos dice, pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. Aquí no hay nadie que pueda curar. Y aquí nos está diciendo, pero bueno, estamos aquí con el manual de la psicoterapia y nos está diciendo que aquí no se puede curar. No, es que nosotros no podemos curar. No, ahora dentro de un rato nos los va a explicar. Pues ninguno de ellos puede curar y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, ahora nos va a hablar en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes. Y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con los que sus mentes dotaron el cuerpo. Esto está clarísimo. A ver, siento una enfermedad, tengo una enfermedad, pues me voy, se hace realidad del cuerpo y entonces a nivel físico se le da un remedio que puede ser perfectamente disfrazado, que parezca muy espiritual, pero terminan siendo un ídolo. Vamos a entender una cosita. Mira. Las magias, no importa que sean medicamentos que compremos en la farmacia
o medicamentos naturistas, no importa que sean cristales, no importa que sean piedras calientes de esas que ponen, no importa lo que sea, es algo externo. No importa que sea incluso poner manos. Si dependo de que me pongan unas manos, ya ahí nada, eso es magia. Pero entonces esas magias son ídolos. Los ídolos son con lo que sustituimos el amor de Dios, ¿ok? Son con los que sustituimos el perdón, porque el amor perfecto de Dios aquí es la expiación, es el perdón. Entonces, hemos sustituido el amor de Dios con esos ídolos. Y hay una parte del texto que nos explica que los ídolos van a fallar. No sé, ahora me recuerdo hace como 10 años, un gran amigo que ya no está en este plano, era una persona muy fitness, ¿no? Estaba muy pendiente de la comida, salía todos los días a correr, tomaba vitaminas, no sé qué, no sé cuánto, se cuidaba muchísimo, 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 se cuidaba muchísimo su cuerpo. Y tenía un hermano que él siempre decía que el hermano era un desastre, el hermano, o sea, uno lo veía y sí estaba muy delgado, tal. Y el hermano era así bastante gordito, comía de todo, hacía deporte y tal, pero no tan intenso como este. Y este le dio una enfermedad en los ganglios, no sé qué, y en 15 días se fue. Y sucede es que realmente las magias están hechas para fallar. Todas nos van a fallar. Todos los ídolos nos van a fallar. Entonces, por eso es que a veces ustedes no han visto personas, no, yo tengo, por ejemplo, muchos años con tal medicamento y me ha caído muy bien y de pronto me dejó de caer bien. Las magias están hechas para eso. Entonces, no significa, y esto a mí me gusta explicarlo, nosotros a nivel de la forma, hagamos lo que nos parezca mejor para nosotros, sin duda, pero que sepamos que estamos usando magias, ¿ok? Que estamos usando magias, que la curación realmente es mental. Sin embargo, utilizamos nuestra magia porque incluso también nos dice el texto que si eliminarlas nos va a dar miedo, no es productivo. Entonces la idea es eliminar miedo, si al eliminar magias en las que nosotros estamos creyendo nos va a dar miedo, pues ese miedo va a agarrar forma en algún nivel, entonces no nos enredemos. Pero entonces, por ejemplo, con estas curas espirituales, es lo que viene a ser una confusión de nivel, que se quiere llevar eh, la verdad a la ilusión. Empezamos con un curso de milagros queriendo que Dios se nos meta en el sueño y que nos arregle los problemas en los que nos hemos metido. Y sí, definitivamente lo hace, pero no los hace por medio de la expiación, no los hace por medio del perdón, nos da varias herramientas para lograrlo. Pero que sepamos que realmente nuestra experiencia aquí y nuestro comportamiento es el efecto de una causa que está en nuestra mente, que donde necesitamos corrección, donde necesitamos terapia, es en la mente. Entonces, eh, ya dicho esto, lo voy a volver a leer para que se entienda. Mire. La palabra cura ha caído en desprestigio entre los terapeutas más respetables del mundo, y con toda razón, pues ninguno de ellos puede curar, y ninguno de ellos entiende lo que es la curación. En el peor de los casos, le otorgan realidad al cuerpo en sus propias mentes, y una vez que han hecho esto, apelan a la magia para curar los males con los que sus mentes dotaron al cuerpo. ¿Cómo podría este proceso curar? Es ridículo de principio a fin. Mas una vez comenzado, del mismo modo ha de concluir. Es como si Dios fuese el diablo y fuera necesario encontrarle en el mal. ¿Cómo podría haber amor ahí? ¿Y cómo podría lo enfermo curar? ¿No son acaso estas dos preguntas la misma? Espectacular. Dice aquí después, en el mejor de los casos, es posible que los sanadores del mundo, entre comillas, y el término sanadores tal vez sea cuestionable aquí, lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad. O sea, en el peor de los casos, hacen real el cuerpo y entonces van a utilizar magias también físicas para el cuerpo. Aquí dice, en el mejor de los casos, llegan a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad. Ahí hay un avance, sin duda, ¿no? Pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Miren, sí, pueden aceptar que la causa de la enfermedad está en la mente. El error estriba en que creen que pueden sanar a su mente por sí mismos.
no es real, no es real. No nos podemos sanar a nosotros mismos. Eso sí, no nos podemos sanar a nosotros mismos, pero depende de nuestra decisión que haga la sanación. Nosotros tenemos que decidirla, pero no la podemos hacer a nosotros mismos. Cuando decimos, por ejemplo, yo me perdono, bueno, es una forma de decir, me perdono la manera en que yo lo estaba viendo, pero realmente ese perdón, esa corrección en mi mente, no la puedo hacer yo. Lo puedo decir y puedo darme cuenta que necesito verme de otra manera, pero ese cambio de percepción viene del Espíritu Santo. Esto tiene algún mérito en el mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede que surja otra enfermedad que reemplace a la anterior. Pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. Esto es profundísimo, qué bello, miren. Lo voy a leer. En el mejor de los casos es posible que los sanadores del mundo lleguen a reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad, pero su error estriba en la creencia de que la mente puede sanarse a sí misma. Esto tiene algún mérito en un mundo donde el concepto de grados de error tiene sentido. No obstante, sus curas siguen siendo provisionales. O bien puede que surja otra enfermedad que reemplace a la anterior. Esto lo hemos visto todos. Hay unas curas provisionales. Oye, se me curó el cáncer y después de 3 años vuelve a salir, o si no en otro sitio, o vuelve a salir otra enfermedad. O las personas que dicen, es que yo siempre he estado enferma, o he estado enferma cuando no es una cosa, es otra, cuando tengo problemas de la tiroides, tengo problemas de esto, tengo problemas de esto. Bueno, no está la curación. Dice, pues reemplaza la anterior, pues mientras no se comprenda, aquí nos explica por qué se repite, mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Cómo se puede comprender el significado del amor? Nos dice en la introducción de un curso de milagros que el significado del amor está mucho más allá de lo que se puede explicar. Lo que hay es que eliminar los obstáculos para que nosotros podamos saber lo que es el significado del amor. Entonces aquí solamente podemos comprender lo que es el significado del amor con la expiación, con el perdón, con deshacer el error. Y no podemos, esto fíjense bien interesante también, nosotros no podemos eliminar el error en nuestra mente por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque si el error de nuestra mente, el pecado en nuestra mente, la creencia errónea básica es que creemos que estamos separados de Dios. Si nosotros queremos corregir el error por nosotros mismos, seguimos en el mismo error. Seguimos teniendo un concepto equivocado de nosotros mismos en el que creemos que estamos separados de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer por nuestra cuenta? Lo estamos haciendo en separación. ¿Se dan cuenta? Aunque suene muy espiritual, esto que voy a hacer porque me voy a perdonar, al hacerlo en separación, no lo estoy haciendo porque estoy haciendo el error real. No hay perdón allí, no hay expiación. Ahí estoy viviendo mi especialismo, que es de precisamente lo que se quiere deshacer. Por eso es que dice, no obstante, sus curas siguen siendo provisionales, o bien puede que surja otra enfermedad que reemplace la anterior, pues mientras no se comprenda el significado del amor, la muerte no se ha superado. ¿Y quién puede comprenderlo sin la palabra de Dios? Que Él dio al Espíritu Santo para que fuera su regalo para ti. Lo bonito es que a medida que nosotros eh, permitimos la expiación en nosotros, vamos a ir reconociendo algo mucho mejor para nosotros mismos. Vamos para acá. Cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse a uno mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro, y por ende en constante necesidad de defensa. Porque nos dice cualquier clase de enfermedad puede definirse como el resultado de verse a uno mismo débil, vulnerable, malvado y en peligro. Es el resultado de creernos separados. Es el resultado de la culpabilidad. Cuando nosotros creemos que estamos separados de manera, eso es causa-efecto, nos empezamos a sentir en peligro porque nuestra seguridad está en Dios. Nos empezamos a sentir débiles porque nuestra fortaleza es Dios. Nuestro poder está en Dios. Nos empezamos a sentir vulnerables
porque nos empezamos a sentir por nuestra propia cuenta. Nos empezamos a sentir malvados y nos empezamos a sentir malvados porque la maldad no existe. Es la ausencia de Dios en la conciencia. Por lo tanto, cualquier clase de enfermedad es el efecto o puede definirse como el resultado de verse a uno mismo como débil, vulnerable, malvado y en peligro, es decir, culpable de la separación. Y por ende, en constante necesidad de defensa. El que se siente culpable necesita defensa. Y la enfermedad es una defensa contra la verdad, como dice la lección 136, si mal no recuerdo. Sin embargo, si el yo fuese realmente así, cualquier defensa sería inútil. Si realmente el yo, nuestra verdadera identidad, fuera débil, vulnerable, malvado y en peligro, las defensas serían inútiles igual. Nada nos pudiera sanar. Las defensas que se procuran, por lo tanto, no pueden sino ser mágicas. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y simultáneamente formar un nuevo concepto propio en el cual el antiguo no tenga cabida. Lo que yo ahora les decía, en la introducción, aquí lo dice. En la introducción del proceso de la psicoterapia, dice la psicoterapia es un proceso que cambia la manera en que uno se ve a sí mismo. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo. ¿Qué límites me estoy viendo a mí mismo? Hay que superar esos límites que no son reales, son solo mentales. Deben superar todos los límites percibidos en uno mismo y simultáneamente formar un nuevo concepto propio en el cual el antiguo no tenga cabida. En resumen, el error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. El error se acepta como real y se lidia con él mediante ilusiones. El error de que estoy separado, el error de que soy un cuerpo, se lidia con él mediante otras ilusiones. Al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor. De este modo se cierra el ciclo contra las incursiones de la salvación. Fíjense, la verdad, ahí hemos sustituido la verdad por una enfermedad. Por lo tanto, si la verdad es una enfermedad, me estoy creyendo el diagnóstico. El diagnóstico es el que es verdad. Entonces, esa es la verdad con respecto a mí. Entonces, la verdad es temible. Y por lo tanto, Dios no está. Miren, al haberse llevado la verdad al ámbito de las ilusiones, la realidad se ha vuelto una amenaza y se percibe como algo malvado. El amor se vuelve temible porque la realidad es amor. Empiezo a ver a Dios como temible. De este modo se cierra el círculo contra las incursiones de la salvación. La enfermedad es, por lo tanto, un error y necesita corrección. Ya nos lo dijo también hace un momento. Es una enfermedad mental que es un juicio que lo que necesita es corrección. La terapia es corrección. La enfermedad es, por lo tanto, un error y necesita corrección. Y tal como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto. Cuando justifico el error primero y luego lo paso por alto, le estoy dando realidad. Si lo estoy justificando, estoy diciendo, sí, esto es verdad. Yo soy un cuerpo y estoy enfermo. La enfermedad es, por lo tanto, un error y necesita corrección. Y tal como ya hemos subrayado, la corrección no puede tener lugar justificando el error primero y luego pasándolo por alto o ignorándolo. Después que lo hago real, no lo puedo ignorar, no lo puedo negar. Y si lo niego es porque le estoy teniendo miedo. Y si le estoy teniendo miedo, le estoy dando realidad. Si la enfermedad fuese real, en verdad no podría pasarse por alto, pues obviar la realidad es demencia. Si yo me estoy creyendo ya la enfermedad, no la puedo ignorar. Ese es, no obstante, el propósito de la magia, hacer que las ilusiones sean verdad mediante una percepción falsa. Esto no puede curar porque se opone a la verdad. Tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará. Aquí no nos vuelve a repetir. Puede repetirse la enfermedad porque la curación que ha sido en la mente no se ha dado. El perdón, que siempre nos va a decir ¿qué? El perdón nos va a decir, esto no es real. Esto es el punto. Dice, tal vez una ilusión de salud sustituya la ilusión de enfermedad por un breve periodo, mas no perdurará, porque mientras que se justifique como real, por eso necesitamos el perdón.
El perdón que es tranquilo y sosegado, nos dice en el, en el libro de ejercicios. El perdón es tranquilo y sosegado. No pelea, no, no pelea, no pelea con nada, porque sabe que no es real. Las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues esta forma parte de ellas. El miedo forma parte de las ilusiones. Miren, las ilusiones no pueden ocultar el miedo por mucho tiempo, pues este forma parte de ellas. Escapará y adoptará otra forma al ser la fuente de todas las ilusiones. El miedo es la causa de las ilusiones, es la fuente de las ilusiones. El miedo no es real, por lo tanto las ilusiones no son reales. Pero como se cree en el miedo, entonces también se creen las ilusiones. La enfermedad es demencia, porque toda enfermedad es enfermedad mental. Y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que la enfermedad varía en intensidad, que el grado de amenaza difiere según la forma que adopte. Esto está clarísimo. Hay enfermedades que las percibimos como mucho más graves que otras. Miren, la enfermedad es demencia porque toda enfermedad es enfermedad mental y en esto no hay grados. Una de las ilusiones que hace que la enfermedad se perciba como real es la creencia de que la enfermedad varía en intensidad, que el grado de amenaza difiere según la forma que adopte. En esto radica la base de todos los errores, pues todos ellos no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Esto es una burla tan ajena a Dios que por siempre ha de ser inconcebible. Pero los dementes lo creen porque están locos. Cualquier falta de paz es lo mismo. Hay una parte del texto, bueno, en varias partes lo explica, que nos vamos a dar cuenta que, y en las lecciones también está, que cualquier pequeña molestia, que cualquier pequeño desasosiego termina siendo eh, como el dato que nos informa que hay una ira muy grande atrás. Total que todo termina siendo lo mismo. Mira, no son más que intentos de transigir al ver solo una pequeña parte del infierno. Se ve solo una pequeña parte del infierno, pero allí hay más. Hay más en la creencia. Entonces, por eso dice en el texto, en el capítulo número 15, dice, que este año, bueno, en el proceso de que termina la Navidad y empieza el nuevo año, dice, haz que este año sea diferente, haciendo que todo sea lo mismo. Que no veamos diferencias, que no veamos grados, que todo sea simplemente un error que necesita corrección. Un loco defiende sus ilusiones, porque ve en ellas su salvación. Por lo tanto, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. ¿Cómo el psicoterapeuta le dice? Bueno, ¿cómo no? Esto es uno de los problemas que puede enfrentar el psicoterapeuta. Que la persona se ha identificado tanto con el personaje de que está enfermo, de que es un cuerpo, y que de pronto uno le dice, no, pero esto es vamos a ir a la mente, pero ¿cómo tú me vas a decir que esto no es real? Mira todos estos años que yo tengo viviendo esto, no sé qué. Entonces dice, atacará a todo aquel que trate de salvarlo de ellas, al creer que está siendo atacado por él. Porque es su identidad, es lo que cree que es su identidad, es su falsa identidad. Este curioso círculo de ataque-defensa es uno de los problemas más difíciles que debe enfrentar el psicoterapeuta. De hecho, esa es su tarea principal, la esencia de la psicoterapia. La esencia de la psicoterapia o la tarea principal es, eh, es demostrar, que no lo vamos a hacer nosotros, eso lo va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, demostrar que no es real. Y cambiar el concepto de sí mismo, que se identifique con otra cosa, que se identifique con su verdad. Bueno, que se identifique con su verdad está más allá de lo que se puede lograr en la psicoterapia, pero allana el camino para ello. Al terapeuta se le ve como alguien que está atacando la posesión más preciada del paciente, su imagen propia. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como él la considera,
El terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro que hay que atacar e incluso matar. Acordémonos que hay la cara de inocencia del ego. El ego a veces, y es muy común, tiene su cara de inocencia y entonces ve el ataque afuera. Soy un víctima. Entonces, si ahora no me vengas a mí a contar que no soy un víctima, mira la enfermedad que estoy teniendo. Y todo ocurrió a raíz de que mi pareja no sé qué, y todo ocurrió a raíz de que el gobierno, de que mi papá, de que mi mamá, no sé. Y puesto que esta imagen se ha convertido en la seguridad del paciente tal como él la considera, el terapeuta no puede sino ser percibido como una verdadera fuente de peligro que hay que atacar e incluso matar. El psicoterapeuta, pues, tiene una enorme responsabilidad. Debe hacer frente al ataque sin atacar y, por consiguiente, sin defenderse. Su tarea consiste en demostrar que las defensas no son necesarias y que la indefensión es fortaleza. Esta debe ser su enseñanza, si quiere que su lección sea que la cordura es seguridad. No puede hacerse suficiente hincapié en el hecho de que el demente cree que la cordura es una amenaza. El demente cree que la cordura es una amenaza. El demente, el que está confundido con sus ilusiones, cree que la verdad lo va a amenazar. Se siente, se puede decir, cómodo en su personaje. Este es el corolario del pecado original, la creencia de que la culpa es real y de que está plenamente justificada. Por lo tanto, la función del psicoterapeuta consiste en enseñar que la culpa, al ser irreal, no tiene justificación, ni ofrece seguridad alguna. La culpa no ofrece seguridad alguna, no tiene justificación y no es real. Por consiguiente, siempre será indeseable, además de irreal. Tiene que entender que no hay beneficio en esa enfermedad. No hay beneficio en esa imagen equivocada de sí mismo. Esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra y de este modo la curación se logra. Se deja de justificar la culpa y se empieza inmediatamente, por gracia del Espíritu Santo, se empieza a justificar la paz. Se empieza a justificar el no hacer el error real. Dice, esta única doctrina de la salvación es la meta de toda terapia, pues alivia la mente de la insensata carga de culpa que tan fatigosamente arrastra, y de este modo la curación se logra. No se cura el cuerpo, simplemente se le reconoce como lo que es. Si se percibe correctamente, se puede entender su propósito. ¿Qué necesidad hay entonces de enfermedad? ¿Qué necesidad hay de entonces de enfermedad? Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios. No hay necesidad de largos análisis ni de discusiones o búsquedas fatigosas. La verdad es simple, al ser una y la misma para todos. Aquí nos dice, fíjense, ¿qué necesidad hay entonces de enfermedad? Con este único cambio, todo lo demás vendrá por añadidura. No hay necesidad de complicados cambios, no hay necesidad de largos análisis, ni de discusiones o búsquedas fastidosas. Lo que se hace en los hospitales y en esos análisis y buscamos y buscamos y buscamos y buscamos qué es lo que hay, qué es lo que no sé. No, ¿qué necesidad hay entonces de enfermedad? La verdad es simple, al ser una y la misma para todos. Todo tiene el mismo proceso correctivo. Bueno, maravilloso. El proceso de la enfermedad. Bueno, mañana les voy a hacer el video con la explicación del proceso de curación. Bendiciones, abrazos, milagros para todos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los amo. Gracias.